aquellos jóvenes, niños, colombianos o en el exterior, esa luz que tanto necesitan en el ámbito educativo. Más allá de ser un maestro, también amerita tener una interacción real con los contextos con los cuales nosotros compartimos. Una interacción que sencillamente hacemos visible a través de una acción aplicativa, a través de la acción. Una acción que a su vez hacemos visible a través de la investigación. No podemos tener miedo en qué es investigar o enfrentarnos a ella. Nuestro gran propósito realmente hoy es poderlos seducir. Es contarles efectivamente aquellos tips que los van a ustedes a motivar para que sean exitosos en sus proyectos de investigación. Ustedes inician en este periodo el proyecto de investigación aplicada 1 y así van a continuar durante un recorrido de la maestría que les va a les va a permitir llegar a feliz término con un trabajo organizado, riguroso, sistemático, tutorizado, orientado. Es por ello que junto a mí y a todo el equipo que nos respalda en Uniminuto nos acompaña el doctor Armando Lozano, director del programa de la maestría en el Tecnológico de Monterrey. El doctor Lozano pertenece a la Escuela de Graduados de Educación del Tecnológico de Monterrey y les doy la bienvenida. Con él estaremos interactuando en la mañana de hoy para aclarar todas las inquietudes que tengamos sobre nuestros propósitos investigativos y, como les decía, llevar a feliz término, poder motivarlo en este grandioso mundo que es la investigación. Bueno, pues muy bien, estamos muy contentos de tenerlos aquí en este evento. Habitualmente nosotros hacemos 2 eventos en México, en Monterrey, que le hemos llamado Investiga Ahora, porque el eje, Escuela de Graduados en Educación, desapareció en nuestra institución por motivos de cambios organizacionales. Ahora la Escuela de Educación pasó a formar parte de una escuela más grande de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, por eso lo de eje lo hicimos a un lado y pusimos solamente Investiga. En este evento de Investiga hacemos una recopilación de los puntos medulares que van a conformar la elaboración de una tesis. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a ir pasando por los componentes que integran este proceso para la elaboración de un trabajo recepcional, de un trabajo de investigación al cual llamamos tesis. En Monterrey lo hacemos en 2 días, aquí lo vamos a hacer solamente una mañana por cuestiones de tiempo y también porque vamos a tratar de concretar específicamente y porque queremos compartir con ustedes de viva voz lo que por cuestiones de distancia no nos podemos transportar, no nos podemos trasladar hasta Monterrey por muchos motivos. Lo que vamos a presentar en esta mañana, vamos a revisar, traje conmigo un grupo de videos que vamos a revisar con compañeros que están físicamente en Monterrey para que ustedes también los conozcan. Algunos de ellos probablemente puedan ser sus profesores titulares en este curso de Proyecto de Investigación Aplicada 1. Vamos a ir viendo también en estos videos cómo fuimos cambiando del formato anterior del Plan de Estudios 2008 al Plan de Estudios 2013. Ustedes ya están en el Plan de Estudios 2013 y por eso el cambio de este nuevo modelo. En este nuevo modelo vamos a tener tesis más sucintas, más compactas, más precisas y más orientadas a que ustedes generen un producto de investigación que pueda ser publicado en una revista. Porque si nosotros queremos verdaderamente fomentar la investigación, necesitamos cerciorarnos de que esa investigación no se quede en el escritorio, no se quede en un computador, sino que se compartan los resultados con la comunidad académica, con la comunidad científica. Y que esa sea la primera semilla que ustedes tengan para que no se queden ahí y sigan posteriormente en este camino de investigación que mucha falta nos hace. Los países avanzados, Estados Unidos, Canadá, algunos países en Europa, se distinguen precisamente por la cantidad
de su producción científica. Nosotros en América Latina, en Centroamérica y América Latina en general, también tenemos producción científica, pero tenemos un problema, que no la publicamos. O sea, hay muchas cosas que leemos que hacen los gringos, que hacen los alemanes, que hacen los franceses, y decimos, eso nosotros también lo hacemos. Sí, pero tú no lo publicas. Publícalo, que verdaderamente esa iniciativa se convierta en un futuro no muy lejano en una ola inmensa de producción latinoamericana en el ámbito científico. Entonces, brevemente les voy a conversar acerca de lo siguiente. El proceso de entrega de cursos, para que ustedes estén familiarizados, tenemos servicios en línea. Aquí lo que quiero con esta gráfica es diferenciar dos elementos primordiales, importantes, no solamente en el curso de PIA, de Proyecto de Investigación Aplicada, sino en todos los cursos de la maestría. La diferencia entre lo que es el tutor, el profesor titular y el consejero académico. Ustedes tienen, desde el Tecnológico de Monterrey, tienen una consejera académica. ¿Quién de ustedes la conoce? Francisca Belén Contreras. Francisca Belén Contreras. ¿Alguien tiene alguna otra consejera? ¿No? Pues claro que no, porque Francisca Belén Contreras atiende a todos los alumnos en convenio con la Uniminuto. Entonces, es a ella con la que nos tenemos que dirigir. Si tenemos un problema de carácter administrativo, si tenemos una pregunta con respecto a nuestro plan de estudios, si queremos llevar sobrecarga de materias, si queremos dar de baja una materia, si queremos ver la posibilidad de cursar otra materia, todo eso es a Francisca Belén Contreras. ¿De acuerdo? El profesor tutor. El profesor tutor es el que acompaña el proceso de todas y cada una de las disciplinas que ustedes van a cursar en su plan de estudios. Esos tutores pues van a ir variando. En una materia te va a tocar uno, en otra materia te va a tocar otro, probablemente en una tercera materia te toque a alguien que ya te tocó, ¿no? Porque tenemos tutores que pueden estar trabajando en una o en dos materias. El papel del profesor tutor es acompañarte en tu proceso académico en la materia. Pero en todo el programa, a lo largo de todo el programa, es Francisca Belén Contreras. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la Uniminuto contamos con una coordinadora de programa. ¿Dónde está Norma? Bueno, aquí andaba, pero aquí está afuera. Norma es el contacto que ustedes tienen aquí en la Uniminuto. Y yo estoy en la ciudad de Monterrey, en México, que soy el director del programa de la maestría, y ustedes saben, está a su disposición mi cuenta de correo. Solamente lo que queremos es que nos dirijamos a la instancia correcta cuando tengamos un problema, cuando tengamos una situación, cuando tengamos una problemática, saber a quién acudir. Es como si yo llego a un hospital. Yo no voy a llegar con la enfermera, con la secretaria, con la intendente y les voy a poner un correo a todos y les voy a decir, tengo un problema de salud. Pues no, ¿usted con quién va? Va con el médico, ¿no? Entonces, si usted tiene un problema porque quiere que le apliquen una inyección, pues no va a ir con el médico. ¿Con quién va a ir? Con una enfermera. Entonces va y pregunta en dónde está la enfermera. ¿Me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque hemos tenido muchos estudiantes que ponen copia a todos, a 8 personas, y yo recibo correos tan inverosímiles que digo yo, ¿y a mí por qué mi copia? O sea, yo que necesito saber, por ejemplo, no, que tengo un problema, así ya está, y quiero que me lo resuelva, así ya está. Pues sí, pero pues eso escapa a mi injerencia, entonces yo no puedo ayudarlo o no puedo ayudarla en ese sentido. Y luego se enojan y dicen, es que usted no me ha contestado. Pues ¿qué quiere que le conteste? O sea, yo no le puedo resolver el problema. Usted tiene que saber quién atiende qué. Si está el profesor titular, si está el profesor tutor o si está el consejero académico, con quién nos tenemos que dirigir. En el caso de PIA, específicamente, tenemos dos figuras. Tenemos el tutor, que es el profesor con el que yo voy a estar interactuando, y tengo el titular. El titular es el dueño del proyecto.
Pero yo al titular, el titular va a tener comunicación conmigo porque es el que monitorea el trabajo del tutor. Si el tutor me dice, váyase por aquí, y yo no estoy tan seguro de irme por ahí, o sea, yo puedo decirle, al tutor, ¿eso ya está autorizado por el titular? Entonces, si el tutor le dice, ya está autorizado por el titular, entonces ya me puedo ir. Aquí es muy importante que sigamos la ruta de comunicación como debe de ser. ¿Por qué? Porque después pasamos y hacemos a un lado al tutor y yo me comunico nada más con el titular. Imagínense cómo se siente el tutor. ¿Me explico? Ahora, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Si usted siente que el profesor tutor no es lo que usted esperaba, no es la persona, ¿verdad?, que le está satisfaciendo las necesidades, se vale. Se vale decir, ¿sabes qué? Yo contigo no puedo. Entonces, lo que les decimos a los estudiantes es, la opción que tenemos en ese momento, no te puedo cambiar con otro tutor por cuestiones de cargas administrativas, cuestiones de cargas docentes, pero siempre buscamos una alternativa. A lo mejor en ese momento, lo que tú pudiste avanzar, lo puedes recuperar, te puedes dar de baja y en otro semestre volverte a inscribir con otra persona. Si no se puede, a ver, es que lo ideal sería que se pudiera hacer así, pero por cuestiones de estructura no se puede. Lo que sí les quiero pedir es que seamos también conscientes, ¿verdad?, de cuál es el proceso que se sigue en la universidad. Eso es muy importante. Somos estudiantes de posgrado, no somos niños. Y como tales les pedimos, porque a veces recibo, en serio, y se los digo de corazón, recibo peticiones infantiles. ¿Qué dices tú? Reviso yo el expediente del estudiante o de la estudiante, 48 años, y portándose como una niña de 5 años, dices tú, no es posible. Y entonces inmediatamente apelan a la emotividad y apelan a la cuestión emocional, es que usted no es sensible, usted es frío, usted está obstaculizando mis objetivos personales. No, yo no le estoy obstaculizando nada, se los está obstaculizando usted sola o usted solo. O sea, yo le ayudo en lo que puedo, con mucho gusto, ¿verdad? Pero tiene que haber de su parte. Hubo un estudiante en una ocasión, que no entró durante las primeras 10 semanas del semestre. 10. No una, no dos, 10. Y en la 11ª semana llega y se presenta y dice, ¿qué tengo que hacer? Darse de baja. ¿Pero cómo? Usted estuvo enfermo. ¿Usted sabe lo que es sentirse enfermo? Sí, yo sé lo que es sentirse enfermo. ¿Usted sabe lo que es la cordura? En el mejor de los planes. O sea, ¿cómo va a venir a tratar de querer recuperar 10 semanas de trabajo en 6? No se puede. No es porque uno quiera ser inflexible, no es porque uno no tenga corazón, al contrario. Nosotros siempre ponderamos todos y cada uno de los casos, ¿verdad? Y les tratamos de dar la mejor de las soluciones. Otro caso también que pasa, y pasa muy seguido, ojo, porque ustedes van a empezar el proceso de tesis. La detección de plagios, la copia. Hemos tenido, en serio, respuestas tan inverosímiles. Un alumno me dice, sí, yo copié de internet porque el conocimiento en internet es universal. Yo no tengo por qué citar a nadie. Imagínense ustedes, con ese tipo de argumentos, que no se espera, ¿no? Decir, copiar es copiar. Yo puedo citar a una persona dándole el crédito, ¿verdad? Y tenemos un manual que nos permite determinar cómo hacer la cita. Una cita textual, una cita contextual, una cita de más de 40 palabras, una cita de menos de 40 palabras, etc. Y se puede parafrasear también. El parafraseo es el uso de ideas que no son mías. El uso de ideas que no son mías, pero que yo las pongo con mis palabras. Entonces, eso sí se vale. Lo que no se vale es tomar íntegros párrafos de documentos y ponerlos como propios. Y dicen, ¡ay! Se me olvidó citar. Pero ¿cómo se te va a olvidar citar si tú sabes que este párrafo no es tuyo?
Ahora, todavía después de que les dices, ojo, tuviste plagio aquí, esto puede ser sancionado con una nota de DA, una deshonestidad académica. Una deshonestidad académica es una mancha en tu expediente. O sea, imagínense tener en tu expediente ahí copión, ¿no? Es lo que vale un DA. Bueno, quiero que sepan que hemos tenido casos de alumnos que reinciden, y desafortunadamente, de acuerdo con el reglamento académico, un segundo DA es expulsión. Y es muy lamentable, ¿verdad? Es muy lamentable y muy triste cómo la misma estudiante o el mismo estudiante se frustra porque ya no puede avanzar. Entonces, ojo con eso, no se arriesguen, no tengan, porque dicen, esto no lo van a poder descubrir. Porque también hemos escuchado en las graduaciones, cuando nos sentamos a la mesa en un desayuno, en una comida de graduación con los egresados, que hay cosas, hay historias que se cuentan entre ellos y que dices tú, wow, o sea, cosas que suceden, ¿no? En el currículum oculto. Cosas que suceden y no es, digo, yo no me asombro, yo no me asusto, yo sé qué pasa, pero bueno, en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Si usted se quiere arriesgar, arriésguese. Si lo pescan, qué lamentable. Si no lo pescan, bueno, pues allá ustedes. Pero no es lo que buscamos. Aquí en la institución, tanto Uniminuto como el Tecnológico de Monterrey, queremos fomentar los valores de la honestidad, el valor de la confianza, de la responsabilidad. Porque de otra manera, pues imagínense lo que le espera al país. Vamos quitándonos de la cabeza esa idea de que, ay, todos son corruptos. Pues en tu rancho, mijito, porque en el mío no. ¿Verdad? Ay, todos en Latinoamérica son impuntuales. Pues en tu rancho, en el mío no. Entonces, si yo no soy impuntual, yo no voy a permitir la impuntualidad. Si yo no soy corrupto, yo no voy a permitir la corrupción. Entonces, es una cuestión personal, no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión personal. Nosotros podemos encontrar gente corrupta en todo el mundo, pero también podemos encontrar gente honesta, gente derecha, gente responsable en todo el mundo. Entonces, a eso hago la apelación. ¿Me das la que sigue, por favor? Vamos a indagar, al término de la charla, abrimos un momentito para preguntas, que no se te olvide. Indagar nuestra práctica educativa, eso es lo que vamos a hacer en PIA. Indagar nuestra práctica educativa, descubrir algo que nadie más ha descubierto, indagar lo que a lo mejor nadie más ha dicho, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de la elaboración de tesis y a través de la elaboración de tesis por un proceso de investigación. Este proceso de investigación, y lo vamos a ver más adelante con las exposiciones de los compañeros, cada uno de los proyectos que ustedes ya escogieron, cada uno de los proyectos ya trae problemas de investigación ya prefabricados para que ustedes nada más escojan, ya trae literatura recomendada, ¿verdad? Ya trae literatura recomendada, ya trae un esquema muy bien definido. Ya no es como en el Plan 2008, allá las tesis eran maratónicas, ahí los alumnos se hacían bolas porque tenían que escoger pues de la nada, ¿no? Llegar con un planteamiento con el profesor y decirle, esto es lo que yo quiero investigar. Y el profesor le decía, no, eso no, vuelva de nuevo. Y entonces a veces también era muy frustrante. Ahora no, ya tienen el problema. El problema ya está ahí, nada más lo acomodas, le das el enfoque que tú le quieres dar y listo. Y contamos con apoyo tecnológico. Una de las cuestiones en la comunicación asincrónica, es decir, que ocurre en tiempos diferentes, porque también nos ha pasado, es que los profesores tienen la regla 724. ¿Cuál es esta regla 724? 7 días a la semana para revisar avances y 24 horas para contestar correos o mensajes en los foros. ¿Ok? Si un profesor no les contesta un correo en 24 horas, se puede deber a 2 motivos. 1, tienen la cuenta de correo equivocada. 2, teclearon mal la cuenta de correo. Por eso no le llegó el correo. Es muy difícil, y ahora más que nunca, porque
El cuerpo de profesores que nosotros manejamos, siempre, todos los semestres son monitoreados, son evaluados, y yo les garantizo que nos quedamos con el mejor cuerpo docente. Ustedes tienen los mejores profesores. Entonces, que no les contesten 24 horas, somos humanos, también puedo estar enfermo y a lo mejor no te puedo contestar en ese momento, pero ahí, lo primero que tenemos que hacer, si mi tutor no me contesta, ir con la consejera. Belén, le escribí un correo al profesor, ya pasaron las 24 horas y no me ha contestado. Belén, le puse un mensaje en el foro, ya pasaron 24 horas y no me ha contestado. ¿Ok? Si Belén tampoco me contesta, entonces van con el siguiente peldaño. ¿Cuál es el siguiente peldaño? Un servidor. Así es, un servidor. Me escriben a mí, oiga profesor, pero es muy importante que se identifiquen. Soy fulanito de tal, matrícula tal, estoy con el profesor tal, en el proyecto de tal. Le escribí al profesor tal día, le escribí a la consejera para preguntarle y ninguno me ha contestado. Y entonces yo ya les contesto. Si yo no les contesto tampoco, que no va a pasar, entonces recurrir a la siguiente instancia. Lo que quiero decirles es que hay un camino, ¿verdad?, que tenemos que seguir. Porque si yo me salto y me voy, porque hay gente que le escribe al rector, ¿saben cuándo les va a contestar el rector? Nunca. No porque no les quiera contestar. El rector recibe mensaje de un alumno así como nosotros y dice, ok, pásaselo al doctor Armando. Y viene conmigo como quiera. Y quemados ustedes porque me brincaron. O sea, se atrevieron a escribirle al rector. Y a mí me pasaron por ahí. ¿Sí me explico? Entonces, sigamos ese... ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ahí está. Con la elaboración de las tesis, nosotros desarrollamos en ustedes muchas competencias. Estas competencias tienen que ver con pensamiento crítico y resolución de problemas. Pensamiento crítico, porque ustedes tienen que analizar la información, tienen que ver cuál información es verdadera, cuál información es importante. Solución de problemas, porque no van a tener todo como miel sobre hojuelas. Van a tener dificultades, claro que van a tener dificultades, pero van a poder solucionar esos problemas. Adaptabilidad, autodirección y automotivación, que esto es bien importante. Somos aprendices adultos. Yo no les voy a escribir, o el profesor no les va a escribir, o la consejera no les va a escribir, porque también tenemos, imagínense, tenemos mensajes de alumnos que nos dicen, es que la consejera no me motiva. Pues no tiene por qué motivarte, tú te tienes que motivar solo o sola, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener la autodirección y la automotivación. Comunicación a través de redes. No se sientan solos. Busquen siempre un compañero, una compañera con la cual se puedan sostener. ¿Cómo te está yendo a ti? Ay, pues me está yendo de maravilla. A mí no. A ver, ¿qué te pasa? No, pues esto y esto y esto. ¿Tú qué hiciste? No, pues yo le hice así. Entonces ahí recibes otra retroalimentación que te puede servir, que te puede sostener, ¿no? Porque a veces uno se siente solo en el universo, nadie me quiere, nadie me escucha. No, tenemos siempre alguien que nos puede escuchar. Innovación, flexibilidad, comunicación efectiva. Comunicación efectiva es otra habilidad. Yo recibo mensajes. Profesor, no me ha contestado mi tutor. Y el correo es de Hotmail y el correo es Papito Chulo. ¿Quién eres? ¿Qué matrícula tienes? ¿Cuál tutor? ¿De qué materia? ¿Sí me explico? O sea, ubíquese y ubíqueme, ¿verdad? ¿Quién es? ¿A qué curso se refiere? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo ocurrió el problema? Y nosotros inmediatamente vemos la manera de solucionarlo. Pero ayúdenme con una comunicación efectiva. Traten siempre de conservar los correos electrónicos que reciben de sus tutores, porque me dicen, es que mi profesor me maltrata. ¿Cómo que te maltrata? Sí, me humilla. ¿Pero cómo te humilla? Y entonces, mire, y me manda un correo. Le digo, ¿tiene pruebas? Y me dice, no, no tengo pruebas. Voy con el profesor y le digo, a ver, ¿qué le has escrito tú al alumno? Y una retroalimentación impecable. ¿Dónde está el maltrato? ¿Dónde está la humillación?
O sea, una de las cosas que tenemos que aceptar en Latinoamérica en general es que no sabemos recibir retroalimentación. Inmediatamente tomamos la retroalimentación como si fuera una agresión. No es una agresión. Hay un dicho que lo dijo una profesora venezolana, en paz descanse, la doctora Margarita Sánchez. Ella dijo, nadie corrige lo que no sabe que tiene mal. Obvio, yo no voy a poder ser mejor si no me dices cuáles son mis defectos, si no me dices cuáles son mis falencias. En un escrito pasa lo mismo. Si yo quiero tener un escrito que pueda ser leído por toda la comunidad académica y científica, pues obviamente va a tener, ¿verdad?, áreas de oportunidad. Y en la medida en que yo corrija esas áreas de oportunidad, mi documento va a estar mejor. De tal manera que el día de mañana que yo me presente en un congreso nacional o internacional, esté seguro de que mi trabajo es bueno. Porque si yo quiero poner un trabajo malhechón, así todo por sin ningún lado, pues imagínense, en los congresos la gente a veces recibe retroalimentación bien dura, porque los colegas son bien duros en los congresos. Entonces, si tú vas a presentar un trabajo con muchas falencias, te las van a hacer notar. Entonces, qué mejor aquí, en casa, ¿verdad?, en nuestra academia, nos puedan decir de qué pata cojeamos. Y ya podemos hacer las correcciones que se puedan. ¿Me da la que sigue? Y decirles también, en estos procesos de educación a distancia, pasamos de un proceso expositivo. Estábamos acostumbrados a que llegara el profesor, se pusiera enfrente del grupo y empezara su perorata, bla, 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 bla. Luego pasamos a uno participativo. Hey, no solamente digas, sino permite que el grupo interactúe contigo. A otro colaborativo, ¿no? Vamos a trabajar en pequeños grupos, así ya está. Estos son los objetivos que vamos a perseguir, etcétera, etcétera. Y en la educación a distancia tenemos que pensar en aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo es que yo no necesito de guajes para nadar. Yo no necesito de un profesor, yo no necesito de un compañero para poder salir adelante. ¿De acuerdo? O sea, aquí la autonomía es muy importante. En Latinoamérica, en general, los peruanos, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los mexicanos, los salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, etcétera, tenemos un problema muy antiguo. Y esto tiene que ver con la dominancia española, ¿no?, desde la conquista, que es una cuestión de dependencia. ¿Por qué creen ustedes que los países se independizaron de España? Porque ya no querían ser dependientes. El país se independizó, pero sus pobladores seguimos siendo dependientes. Entonces hay que quitarnos esa dependencia y determinar que nosotros valemos por nosotros mismos. Y ya con esto cierro mi presentación. El Safe Assign, que es el sistema que tiene Blackboard para determinar el plagio, lo que te permite la herramienta es verificar el nivel de autenticidad de tu trabajo. Las citas textuales no son reconocidas por el Safe Assign. Si tú tienes 3, 4, 5 citas textuales, aunque les pongas las comillas, ¿verdad?, o aunque lo pongas en bloque, si es una cita textual mayor de 40 palabras, la tienes que poner en bloque, eso el Safe Assign no lo distingue. Te dice, es copia, pero tú dices, no es copia, porque es una cita textual. Entonces, eso de que lo que les decimos nosotros a los profesores es que si te sale un reporte con un 20, un 30%, un 35%, 40% ya no creo, porque entonces sí ya es copia. 35% es, revisa el documento a ver si no está manejando citas textuales. Si no está involucrando citas textuales, hay plagio. Y Safe Assign te dice de qué sitio de internet fue tomado, de qué página a qué página. Hay alumnos que se quieren pasar de listos. Agarran un párrafo de internet y dice, es parafraseo. Los profesores están trabajando arduamente. Los docentes están colaborando con efectividad. Eso no es parafraseo, ¿no?
Y entonces la estructura es muy parecida y el Seyfarth te dice, esto es muy parecido a esto. Entonces el profesor lo que hace es verifica la fuente, coteja y dice, sí hay relación, o sea, hay copia. El alumno no hizo un proceso intelectual de refraseamiento, no parafraseó. O sea, ahí lo que hizo, trató de poner palabras sinónimos, ¿verdad?, para tratar de maquillar un poquito ese párrafo. La cuestión aquí es no se expongan. O sea, ya sobre aviso no hay engaño. Ya saben que eso no se debe de hacer. Lo otro, lo de qué tanto es tantito, ¿no? ¿Hasta dónde? La cuestión aquí es, sí se vale usar citas, se pueden usar citas, pero con moderación. Tuvimos el caso de un estudiante que toda su tesis, o sea, no toda, pero el 80% eran citas textuales. Citas de citas de citas. Entonces tú le preguntas a la alumna, ¿y cuál es tu aporte? O sea, esto es un surcido maravilloso, divino, ¿verdad? De citas de otros autores. ¿Cuál es tu aporte? ¿Dónde está lo tuyo? Yo no veo que tú hayas escrito nada. O sea, los enlaces nada más. Decir, ahora bien, sin embargo, por otra parte. Esos son enlaces, pero ¿dónde está tu aporte? No hay aporte. Y si no hay aporte, entonces ¿cuál es tu contribución? Entonces va para atrás. O sea, tienes que bajarle. Bájale a las citas. Lo que recomendamos si van a utilizar citas textuales, o sea, una cita textual se pone porque el autor considera que esa cosa que está diciendo el autor original no la puedes decir de otra manera. Y si te atrevieras a decirla, la vas a distorsionar. Entonces, si ese es tu temor, está bien, se vale poner la cita textual, pero pongan 1, 2, ya 3, se me hacen muchas, 3 citas textuales. Y lo que sí se recomienda es para el parafraseo, la cita, la cita de parafraseo de contexto, ¿no? Es así, la tenemos que decir. La cita contextual. Ustedes están familiarizados con Piaget, con Vygotsky, por decir algún autor, ¿no? Vygotsky, Piaget, Michael Phelan, Luria, Noam Chomsky, cualquier autor. Todos esos autores manejan ideas clave que yo no necesito poner, por ejemplo, si yo hablo del relativismo cultural, pues yo sé que el relativismo cultural es de un cierto autor. Si yo hablo del andamiaje atenuado, ¿no?, pues yo sé que ese es un concepto vygotskiano. Entonces, cuando yo pongo en un párrafo el andamiaje atenuado, no sé qué, 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 entre paréntesis, Vygotsky, o sea, no es tuyo, le estás dando el crédito al autor. O sea, yo no necesito poner una idea así específica, podemos poner ideas globales de los textos. Si yo leo un paper, leo un artículo, de los 5 que te obligó la profesora a leer, yo no voy a poner ideas fijas, yo pongo ideas globales para tratar de estructurar mi marco teórico, que eso es lo importante. El marco teórico es dónde se ubica tu problema. O sea, que no sea un problema que te lo saques de la manga, sino que es un problema que ya está previamente contextualizado. Para eso sirve un marco teórico. No sé si contesté tu pregunta. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Tenemos ahí en su agenda, si me permiten, tenemos en su agenda, vamos a hacer un pequeño cambio en la agenda porque el receso está muy próximo. Les voy a pedir si podemos poner el receso a las 11:15 y vamos a tener la oportunidad de ver la exposición de la doctora Caterina Gallardo, que nos va a hablar de la introducción al proyecto de investigación, y luego continuamos con marco teórico, que nos lo va a exponer el doctor José Antonio Rodríguez. Cuando termine José Antonio Rodríguez, bueno, terminando Katy Gallardo, abrimos una sesión de preguntas que yo con mucho gusto les puedo contestar, y si no, se las planteamos a la doctora. Y el marco teórico, José Antonio Rodríguez, cuando terminen las preguntas de marco teórico, entonces pasamos al receso y regresamos con las últimas 2 exposiciones. 3 exposiciones. Fernando Mortera, Yolanda Heredia y la doctora Viviana.
que ella va a exponer aquí con nosotros, pues porque es local, ¿verdad? Y con eso vamos a terminar la jornada. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, estimados alumnos de Colombia. A continuación, he preparado un video en el cual brevemente les voy a explicar qué es lo que ustedes van a trabajar a lo largo de los 3 cursos de proyecto de investigación aplicada. Adelante, por favor. Primero comentarles que un antecedente que ustedes deben conocer es que cuando en la Escuela de Educación teníamos en vigencia el Plan 2008, teníamos 3 cursos de investigación denominados Fundamentos de la Investigación Educativa, Proyecto 1 y Proyecto 2. En el Plan 2013 continuamos con estos cursos renombrados, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pero con una variante. Para el Plan 2013, el curso de Fundamentos de la Investigación Educativa, que era meramente el curso teórico, donde pues, veían todos los fundamentos y los lineamientos que debía tener un proyecto de investigación, lo hemos dividido en 2 partes, para que ahora en el Plan 2013, en el proyecto de investigación aplicada 1 y 2, ustedes puedan revisar la parte teórica y en paralelo puedan empezar también a escribir los capítulos de su investigación y también a hacer el trabajo de campo, reitero, en paralelo a la revisión de los aspectos teóricos que compete a la investigación educativa. ¿Bien? Y con respecto al proyecto 2 del Plan 2008, bueno, se convirtió en el proyecto 3 del proyecto de investigación aplicada, donde finalmente se hacen pues, los análisis de los resultados y el cierre de la investigación. Entonces, en conclusión, pues en este Plan 2013, lo que ustedes van a encontrar es una distribución diferente de los contenidos, pero igualmente pues cubriendo todos los aspectos fundamentales de lo que implica realizar una investigación en nuestra disciplina. ¿Cuáles son algunas consideraciones que hemos tomado para este Plan 2013 en el que ustedes están inscritos? Bien, primero, con respecto a la modalidad de trabajo en los cursos, ustedes se van a encontrar con que el proyecto aplicado 1 y 2 van a poder hacer cosas de manera individual y hay algunas otras que pueden hacerlas en pares o en equipos. En el proyecto 3, ya cuando estén finalizando el reporte de investigación, en ese curso sí, ustedes van a hacer todo de manera individual. Alumnos por tutor. En este Plan 2013, cada tutor que funge como ese profesor que los acompaña durante todo el proceso y en el desarrollo de sus investigaciones, podrá atender hasta un máximo de 20 alumnos, el proyecto 1, igualmente el proyecto 2, pero el proyecto 3 sí nos vamos a enfocar a que solamente sean 6 alumnos por profesor, dado que en proyecto 3 pues se les va a ustedes a solicitar que hagan tareas pues, mucho más minuciosas, que terminen de trabajar muy bien sus documentos y que realicen un artículo de investigación. Eso amerita pues más concentración y más seguimiento puntual de parte del tutor con respecto a su grupo. Luego, con respecto a los proyectos de investigación, acuérdense que cada uno de ellos está enfocado a temáticas de las maestrías, es decir, hay proyectos para educación, para administración de instituciones educativas, para tecnología educativa, todos ellos están muy acotados a estas temáticas y pues ustedes tienen siempre que estar muy sensibles y poner mucha atención si es que el proyecto que ustedes eligieron pues va muy de la mano con el plan de estudios y con la acentuación en el que ustedes están inscritos. Bien, luego, ¿cuál es el número de proyectos ofrecidos en total? Bueno, hemos ofrecido al momento hasta 26 proyectos. Ustedes ya en estos momentos se encuentran inscritos en alguno de ellos. Luego, con respecto al artículo, para publicación en revista especializada es
obligatorio. En el 2008 no lo teníamos como obligatorio, en este plan sí, y tanto así que pues en el tercer curso, es decir, en investigación aplicada 3, es ahí donde vamos a asignar un tiempo prudente para que ustedes de sus tesis puedan obtener este artículo. Y por supuesto, a lo largo de los cursos está sugerido el manejo de Zotero. También no es constante, pero cuando así nos lo da el alumnado, hemos organizado talleres de escritura académica, ¿okay? Es decir, es adicional y con un costo, y el alumno es libre de poderlo tomar. Bien, ¿cómo vamos a dividir el tiempo para trabajar en nuestros semestres con los cursos de proyecto de investigación aplicada? Ahorita están viendo una división de 16 semanas, eso es lo que significa S1 al S16, son las 16 semanas del semestre, y pues cómo está segmentado el tiempo para que ustedes puedan hacer la elaboración de sus capítulos 1 y 2 en este primer curso que es Proyecto de Investigación Aplicada 1, y si se dan cuenta en paralelo, pues también tienen que realizar revisión de capítulos del libro, van a tener que presentar exámenes, es decir, una serie de actividades que nos van a permitir acercarse al aspecto teórico. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está muy claro que en las primeras 3 semanas del curso, en Proyecto de Investigación 1, ustedes se van a dedicar sobre todo a la parte de la revisión teórica. A partir de la semana 4, ya empieza el trabajo fuerte con el desarrollo del capítulo 1 del marco teórico, que termina en la semana 11, y desde la semana 12 empieza el desarrollo del capítulo 2. Y finalmente, la semana 16, pues damos una revisión y una retroalimentación de pues, los resultados de estos 2 capítulos. Ahora, vale la pena comentarles que no quiere decir que hasta el final dejemos las revisiones. Estas revisiones del desarrollo del marco teórico y del planteamiento del problema pues están marcados en el calendario de manera muy clara para que ustedes sepan cuándo tienen que entregar los borradores y las versiones finales de sus capítulos. En Proyecto de Investigación Aplicada 2 pasa más o menos lo mismo, es decir, ustedes van a hacer el desarrollo de sus capítulos 3 y 4 también a lo largo de las 16 semanas, y también van a tener pues que seguir trabajando con actividades que los acerquen al aspecto teórico. En este caso, pues sobre la metodología y sobre la emisión de resultados. Y el Proyecto de Investigación Aplicada 3, además de concluir su tesis, ¿verdad? Y desarrollar el capítulo 5, que es el último capítulo que desarrollan en Proyecto de Investigación 3, pues van a tener que realizar de manera también muy ordenada la entrega total de su reporte de investigación con todos los capítulos del 1 al 5, realizar una presentación para el examen de grado. Vamos preparando aquí el material para que ustedes tengan una presentación sucinta, ordenada, para que puedan posteriormente presentar su examen de grado con los sinodales. También, como ustedes pueden observar aquí, en paralelo los sinodales van revisando sus capítulos, entregan unos veredictos. ¿Okay? En la semana 10 ya tendrían ustedes que estar atendiendo las recomendaciones de los sinodales, que confirmen con su visto bueno de que ya la tesis está concluida, para que finalmente de la semana 3 a la 15 se haga la solicitud del examen de grado y ustedes terminen este semestre donde tomen PIA 3 ya con un producto, una tesis terminada, con una programación de examen para el siguiente semestre. Ustedes no van a pasar el examen de grado en este semestre, sino en el siguiente, ¿okay? Y a la par, si se dan cuenta, pues van a estar revisando normas editoriales y de escrituras de artículos para que finalmente envíen ese producto a consideración de alguna revista especializada.
No es necesario que ustedes ya hayan publicado, o se hayan aceptado la publicación de su artículo para graduarse. Basta con tener el comprobante de que la revista les recepcionó su artículo para valoración. ¿Cuáles son los beneficios pues de todo este nuevo diseño que ponemos a sus servicios en el Plan 2013? Esos beneficios tienen que ver con acercar esos momentos de teoría y práctica que a veces quedaban pues desvinculados. Ahora el proyecto de investigación aplicada 1 y 2, la teoría y la práctica van corriendo en paralelo. Otro beneficio es incorporar nuevas tecnologías que faciliten la organización y la administración de la información, como es el caso del uso de Zotero. Si ustedes lo gustan utilizarlo, pues les va a ayudar mucho a ordenar su revisión bibliográfica. Mejorar el tiempo de retroalimentación de los capítulos, hacer capítulos pues mucho más sucintos y que tienen ya en calendario tiempos de revisión, pues nos puede asegurar que la retroalimentación esté a tiempo. También nos permite asegurar la realización de un artículo. Eso es una experiencia muy importante para ustedes. Queremos que pasen por esa experiencia y que ojalá las revistas donde sometan sus artículos les acepten esa publicación. Eso pues es poder capitalizar todos los esfuerzos que han hecho en su proyecto de investigación para que finalmente se pueda difundir. Y también todo este diseño, nuevo diseño de cómo conducir los cursos, nos va a permitir agilizar la programación de exámenes de grado para que al momento que ustedes ya estén a punto de egresar, pues tengan ya ese examen presentado y sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa después del examen de grado? ¿Qué pasa antes del examen de grado? Ese es el proceso anterior al examen de grado. Entonces ustedes elaboran su documento de tesis, ¿verdad? Con acompañamiento de su tutor, con la supervisión de su titular. También van a elaborar ese artículo de investigación del cual hemos hablado, que se hace en el proyecto de investigación 3. Y finalmente ustedes someten su proyecto de investigación de evaluación. Ese proceso de evaluación se hace con dos sinodales. Estos dos sinodales son profesores de los programas de posgrado y ellos pueden emitir 4 tipos de veredictos según la calidad de sus reportes de investigación. Pueden emitir un veredicto sin cambios, es decir, que su trabajo está excelentemente hecho y que no necesita ya ninguna corrección. Entonces, derecho y sin escalas, como decimos aquí, pasan a examen de grado. Luego, cambios ligeros, pues son de repente pequeños cambios de formato, de ortografía, de redacción, pero que no necesariamente constituyen cambios sustanciales a lo que ustedes están presentando como su propuesta y su proyecto de investigación. Cambios mayores sí implican no solamente cambios de forma, sino tal vez cambios en la metodología, algunas precisiones en los resultados, y eso sí, si es que obtienen este tipo de veredicto, pues hay que estar muy atento, porque solamente van a tener de 3 a 5 días calendario para poder realizar los cambios y volverlo a someter a lectura. O reprobado, pues quiere decir que su trabajo no tiene la calidad que el Tecnológico de Monterrey requiere para poder hacer válido un estudio, ¿verdad? Una investigación, y ustedes entonces van a necesitar pues replantear muchas cosas en su tesis. Esperemos que eso pues no suceda, que haya sido también revisada, que hayan entregado todos los capítulos a tiempo para que sus profesores pues puedan tener también un espacio adecuado para leer y retroalimentar sus trabajos. Ahora, ¿qué sucede en el examen de grado? Ustedes, como les decía, ya debieron haber elaborado todas las correcciones, ¿verdad?, determinadas por los sinodales. Tienen que ver ese documento, ¿verdad?, ya aprobado con una carta firmada para que la Biblioteca del Tecnológico pueda
y luego publicar su tesis. ¿Okay? Luego, por parte del tutor y el titular, pues tiene que haber un aviso que ya se encuentra lista la tesis, se envía a los sinodales ese aviso y determinan entonces el examen de grado. Si no es así, si es que su tesis pues tuvo que pasar por cambios mayores, entonces tienen que volver a avisar a los sinodales que la tesis ya está lista para que la vuelvan a leer. ¿Ok? Entonces, pues suponiendo que ya los cambios sustanciales se atendieron y la segunda lectura se aprueba, es entonces cuando recién se programa el examen de grado, o sea, hace esa petición. Entonces, ya cuando tiene la fecha, están de acuerdo el tutor y los dos sinodales, entonces se confirma la fecha y hora del examen. Ese examen se presenta vía Webex, ¿ok? Y necesitan tener pues seguridad de que están en una computadora que tiene pues una conexión a internet muy buena, que no se les va a caer el Webex, para que no tengan ningún problema al momento de presentar su examen. Ustedes ya para ese entonces debieron haber elaborado una presentación breve que contenga los elementos esenciales de su investigación. El examen de grado dura 1 hora, ¿sí? Desde los cuales pues son 20 minutos de exposición, 25, 30 minutos de preguntas y 10 de deliberación. En esta dirección electrónica ustedes pueden encontrar todos los detalles para prepararse para su examen de grado. ¿Qué sucede después cuando ya presentaron su examen de grado y pues el veredicto de el resultado ya está dictaminado, que pues esperamos todos de que sea aprobado por unanimidad? ¿Qué pasa después de eso? Bueno, el titular realiza el registro de la calificación final, ¿ok? Para que ustedes tengan pase a graduación, y por parte de la administración académica de los programas en línea se hace una verificación de la recepción de sus documentos, esa carta para la biblioteca. Recuerden que para poder publicar su tesis en Documentos Tech, que es el repositorio donde van a estar las tesis, y en el repositorio DAR también, bueno, en todas esas vistas que tiene la institución desde sus sistemas para poder difundir la producción académica de los alumnos, pues se necesita esta carta de autorización para que se pueda hacer pues esa difusión. Fue un recorrido por todo el proceso de estudio y de trabajo del proyecto de investigación aplicada 1, 2 y 3. Les deseo mucho éxito y estamos siempre a sus órdenes. Hemos tenido alumnos que quieren publicar su obra en inglés, aunque ellos no hablen inglés. Mandan traducir el artículo y lo someten a revisión a una revista de lengua inglesa y se procede y perfecto. Entonces, no tenemos esa restricción para nada. Con el doctor Manuel Flores le dirige uno un correo para solicitar información sobre ese taller. Otra vía también de acceso para solicitar información es con tu consejera académica, con Belén Contreras. Con Belén Contreras se puede uno dirigir para preguntarle sobre este taller de escritura académica. La revista no tiene costo. La mayoría de las revistas aceptan papers de manera gratuita. Hay algunas revistas que ahora tienen la política de cobrar el Open Access. ¿Esto qué quiere decir? Si tú quieres que tu paper sea leído abierto, o sea que cualquier persona pueda tener acceso a tu paper, porque la revista tiene suscripciones. Y entonces obviamente si tú mandas tu trabajo a esa revista, solamente los suscriptores que tenga esa revista van a poder leer tu paper. Pero si tú pagas el Open Access, el acceso abierto, entonces la misma editorial de la revista pone abierto tu paper en línea y cualquier hijo de vecino, ¿verdad?, la puede accesar. Eso es cuando el investigador quiere ser reconocido, ¿verdad? Quiere ser... en México, por ejemplo, me imagino que acá en Colombia debe de pasar algo parecido.
En México yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI. Y en el SNI lo que nos piden es un conteo de citas, es decir, quién te citó, quién ha leído tus papers y quién te ha citado. Entre más investigadores citen tu trabajo, mayor renombre adquieres tú como investigador. Entonces, a mí me conviene que lean mis papers, porque si leen mis papers, lo más seguro es que me vayan a citar. ¿Me explico? Entonces, hay investigadores que pagan. A ver, algunas revistas te cobran $100, otras revistas te cobran 200, no sé, dependiendo de la revista. Y ya el investigador decide si lo paga o no lo paga. No es obligación comprar el Open Access, ¿ok? Ahora, por otra parte, ya hay journals, revistas arbitradas, que por su naturaleza son de Open Access. Es decir, ahí son gratuitas desde el principio y ahí no tienes que pagar. Esto es de las revistas de mucha alcurnia, ¿verdad? Que tienen años en el mercado, que tienen suscripción y ante esta ola de Open Access, pues se tienen que amoldar, ¿no? Se tienen que adaptar. Y esas son las medidas que están tomando. Con respecto a la otra pregunta, la cuestión administrativa exactamente no te la puedo contestar, eso escapa a mi injerencia. Sí hay un costo, o sea, hay un costo para graduarte, pero desconozco exactamente los pormenores. Ahí yo creo, Belén es la que te puede decir. Ahora, ustedes se gradúan en Uniminuto y se gradúan para el Tecnológico de Monterrey. A diferencia de la Uniminuto, el Tecnológico de Monterrey solamente tiene 2 épocas de graduación, mayo y diciembre. Lo que usted haga para poderse graduar con nosotros tiene que ser original. Si usted ya hizo otro proyecto en otra parte o quiere hacer un proyecto simultáneo con otra universidad, tendría que haber una concordancia de universidades que ahorita lo único que tenemos es con la Uniminuto. Entonces, no tenemos proyectos de esa naturaleza en mutuo acuerdo de esa manera. Lo que tenemos es que Uniminuto ofrece proyectos propios y el Tecnológico ofrece proyectos propios. Lo que nosotros les hemos dicho a nuestros estudiantes del convenio es que ustedes elijan el proyecto que ustedes gusten, ¿verdad? El que más se adapte a sus necesidades, el que más les lata. Pero no podemos retomar proyectos. Hemos tenido casos, vienen alumnas y me dicen, yo trabajo en la secretaría de tal cosa y ya hicimos un proyecto sobre tal cosa, entonces quiero usarlo para poderme graduar. No. O sea, usted tiene que empezar desde el momento en que usted escoge un proyecto ya de PIA, el proyecto ya está prefabricado. Entonces, en ese cascarón, usted tiene que ir construyendo el proyecto original, nuevo, que se note que es de usted. Porque si no, pues no sabemos si ese proyecto lo hizo alguien más en su departamento, en su organización, y que usted está tomando ventaja de eso, ¿verdad? Digo, no somos mal pensados, pero lo que queremos es originalidad, ¿verdad? Originalidad. La Uniminuto tiene esa encomienda por parte del Ministerio de Educación. Por eso la Uniminuto ofrece sus propios proyectos, porque quiere que haya impacto social, que haya un reconocimiento y que tenga, que suene, ¿no? En el Tecnológico, para los estudiantes del doble grado, aquí con la Uniminuto, no estamos, nosotros no obligamos a nadie a tomar tal o cual proyecto. El alumno es libre de hacerlo. Tenemos la experiencia que hemos tenido con algunos alumnos ya egresados nuestros, es que muchos de ellos han tenido reconocimientos en sus instituciones, reconocimientos en sus comunidades, porque el resultado de sus proyectos de investigación tuvo eco en la comunidad. Por ejemplo, una alumna que trabajó con centros comunitarios de aprendizaje. Entonces ella quería ver cuáles eran los alcances de los centros comunitarios en comunidades indígenas. Y entonces hizo esa investigación. Después el CONAFE, el Consejo Nacional para la Alfabetización Consejo Nacional de Alfabetización, creo que es, que atiende también grupos indígenas, cuando conoció ese proyecto, pues se acercó con ella y después tuvieron ahí otras implicaciones para ampliarlo, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Así, un seguimiento pormenorizado no lo tenemos. Vamos a estar viendo uno de los procesos más importantes en la elaboración de su proyecto de investigación y la elaboración de su tesis. Y es el proceso de la revisión de la literatura, que es lo que nos va a llevar a poder en un momento construir uno de los capítulos de marco teórico. Entonces, para este proceso de revisión de literatura, si hay algo que tenemos que hacer es, como dice aquí la presentación, leer, leer y leer. Pero vamos a leer pensando, vamos a leer reflexionando, analizando esto que estamos leyendo, porque vamos a leer mucho, mucha información. Alguna de esta información se va a encontrar, pudiéramos decir que se va a contradecir. Entonces tenemos que reflexionar al respecto para decidir qué es lo que vamos a estar llevando a nuestro capítulo de marco teórico. Entonces, que no se les olvide que hay que leer, leer y leer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una revisión de la literatura? En primer lugar, tenemos que hacer una revisión de la literatura para reconocer el área que vamos a investigar. En muchas ocasiones, pues vamos a estar trabajando un proyecto en el que lo hemos seleccionado, pero que ya hay varios elementos establecidos. Hay un problema establecido, hay unos objetivos establecidos. Nosotros, claro, lo vamos a traer a nuestro contexto, para trabajarlo en nuestro contexto, pero pudiera pasar que no tengamos toda la información necesaria sobre ese tema, sobre esa área a investigar. Entonces tenemos que reconocer esa área, tenemos que conocer más sobre competencias, si es el tema de competencias, más sobre la inclusión, más sobre la tecnología educativa, si no estamos muy familiarizados con el tema. Entonces, bueno, eso es un punto que tenemos que trabajar bien. También nos va a ayudar para reconocer los autores clásicos. Cada uno de los temas, cada una de las disciplinas tiene sus gurús, sus expertos, como les llamamos. Entonces, una revisión de la literatura me va a apoyar para ver quiénes son esos expertos, quiénes son estos autores clásicos, cómo definen ellos los temas a los que yo estoy abordando. También valorar las aportaciones a partir de investigaciones, lo que se conoce como el estado del arte o el estado del conocimiento. ¿Qué se ha hecho a manera empírica, a manera de investigaciones? ¿Qué es lo último que se ha hecho sobre un tema? Este tema que yo quiero investigar, ¿cuánto se ha investigado? ¿Bajo qué condiciones se ha investigado? Y también analizar diferentes posturas a través de ensayos, reflexiones y demás. Como les dije, un mismo tema pudiera encontrar varios puntos a favor, varios puntos en contra, y lo rico de esto es que usted va a tener la oportunidad de tomar una postura sobre lo que está leyendo, defender esa postura en el desarrollo de su marco teórico. ¿Y para qué vamos a hacer una revisión de la literatura? Para delimitar el tema o los temas. Cada tema tiene 1000 opciones para ser investigada. Sobre las competencias, por ejemplo, yo las puedo ver desde el punto de vista de las estrategias docentes, desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista del currículum, de la administración. Entonces, una revisión de la literatura me puede apoyar a mí a delimitar de todas las opciones que yo tengo para investigar sobre ese tema, específicamente qué es lo que yo voy a investigar. También corroborar la ausencia, necesidades o contradicciones que existan en el tema con los temas de interés y vislumbrar el método apropiado. Dependiendo lo que yo encuentre en la literatura que falta, que esté ausente sobre mi tema de interés, esta revisión me va a decir a mí qué es lo que hace falta investigar, por qué lado me tengo que ir. Y eso a la vez me va a decir qué aproximación metodológica yo tengo que llevar a cabo para resolver ese problema, explicar ese fenómeno o simplemente pues describir una situación que está sucediendo y que es de mi interés. Muy bien. Ahora, hay muchas fuentes allá afuera, hay muchos recursos, cada vez pues la tecnología nos apoya más en conseguir pues diferentes fuentes, diferentes recursos, y hemos establecido cierto orden de cuáles son estas fuentes que debemos ir consultando. A las que llamamos fuentes de primer orden son publicaciones arbitradas, generalmente pues son revistas
revistas muy especializadas en investigación o muy especializadas en una temática. Y cuando llamamos arbitradas nos referimos a que esa revista somete sus artículos que le llegan de los diferentes investigadores, los someten a un proceso de revisión, a un proceso riguroso de arbitraje, para que expertos en el tema decidan si ese artículo merece estar en esa revista. Entonces, si tenemos un artículo de una revista arbitrada o de una publicación arbitrada, suponemos que ha pasado por una rigurosidad y que pues cuenta con los elementos necesarios para poder estar publicado y que sea entonces confiable esa información que tengamos ahí presente. En segundo orden, pues tenemos los volúmenes editados de tipo académico o profesional. Aquí pues muchas veces se reúnen varios colegas y cada quien pues hace un artículo o un capítulo de libro y preparan una antología o preparan una edición especial sobre cierto tema y lo publican a través de un libro o a través de un número especial, y pues tenemos diferentes aportaciones. Entonces pues eso es lo que tenemos en segundo orden. En tercer orden tenemos los libros de texto, que ahí vamos a encontrar mucho de los clásicos, mucha de la teoría, pues está aquí en libros de texto. No porque estén en tercer orden es que sean menos importantes, sino que los de primero y segundo orden pudieran ser más recientes y pudieran darnos información, datos, estadística más reciente que los que nos pudiera dar un libro. Entonces los libros por lo general los utilizamos para obtener los clásicos, para definir nuestros temas, definir nuestros conceptos, definir nuestras teorías a través de estas publicaciones. En cuarto orden tenemos publicaciones de divulgación profesional. Son aquellas especializadas en psicología o aquellas que se especializan en algún tema específico de educación. En términos generales, pues va más directamente dirigido a personas relacionadas con esa profesión, y puede incluir ensayos, reflexiones, prácticas, y entonces pues le llamamos publicaciones de divulgación profesional por lo mismo, porque va dirigido a una profesión en específico. Y las de quinto orden son las publicaciones de divulgación general. Nosotros cuando hacemos pues investigaciones, pues se pide que parte de los resultados, que los resultados se compartan pues con una comunidad científica, pero también es importante comunicarlo a lo general de la población. Entonces el lenguaje suele ser un poco diferente, un lenguaje que sea entendible por toda la población a la que va dirigida la publicación y no solo a un grupo selecto científico o profesional. Entonces son revistas de publicaciones de divulgación. Muchas veces son revistas publicadas por las propias secretarías de educación, por las propias algunas editoriales, y pues van dirigidas a un público general. Muy bien, ahora, ¿qué relación guarda este proceso de revisión de literatura que yo estoy haciendo y que tengo que hacer con el problema y con la selección del método también, y con otros momentos de la investigación? Muchas veces hay dos grandes rutas para nosotros identificar un problema a investigar. La primera ruta es cuando nosotros nos adentramos a hacer una revisión de publicaciones diversas o somos expertos ya en un tema, y a través de esa revisión o a través de nuestro expertise en un tema, nosotros reconocemos que hay faltantes, que hay ideas contrarias, que hay conocimientos por desarrollar en esa área. Y entonces, bueno, pues partimos de ahí, partimos de una revisión de la literatura, identificamos faltantes, identificamos contradicciones, identificamos algún problema que no esté resuelto en nuestro tema, en nuestra disciplina. Vamos a identificar entonces cuáles son esas variables, qué es lo que yo quiero estudiar, o variables si nos vamos a ir por el lado cuantitativo, o constructos por el lado cualitativo,
vamos entonces a construir un marco teórico a través de las teorías de apoyo y a través del conocimiento empírico o el estado del arte. Teorías de apoyo, pues bueno, estas teorías ya formales y establecidas que me explican y me definen este tema, y el conocimiento empírico, que ya le había comentado, que es lo último que se ha hecho a través de las investigaciones. Y todo esto entonces me va a ayudar a decidir cuáles son las variables que se van a estar estudiando. Como sabemos, pues, y le dije, pues hay muchas posibilidades. Cuando nos adentramos a un tema vamos a encontrar infinidad de posibilidades para estudiar. Y la revisión de la literatura, las teorías de apoyo y el conocimiento empírico, pues me va a ayudar a definir y a acotar de todo lo posible qué es lo que voy a investigar. Esa es una ruta. La segunda ruta, pues sería partiendo de una situación problemática. Casi siempre partimos de ahí, ya sea por encargo o ya sea que en nuestra práctica profesional hemos detectado un problema en nuestra práctica, un problema en nuestro entorno, en nuestro contexto laboral, identificamos una situación problemática, definimos cuáles son esos fenómenos involucrados, de ahí empezamos más o menos a acotar y a determinar qué de todas las posibilidades yo puedo estudiar. Hacemos una revisión de la literatura. Bien, ya aquí la revisión está como en un punto medio, no al principio como en la pantalla anterior, sino que partiendo de la situación hacemos una revisión de la literatura, identificamos entonces las posibles variables y volvemos a lo mismo. Hacemos un marco teórico a través de teorías de apoyo, a través de un conocimiento empírico para decidir finalmente qué es lo que voy a estar investigando y qué de todas las posibilidades pues voy a estar seleccionando y estudiaré. Muy bien. La información que tenemos disponible a través en bibliotecas, en modalidad impresa o en modalidad electrónica es infinita. Y tenemos nosotros un tiempo limitado, tenemos un limitado en cuestiones de páginas, en cuestiones de tiempo para desarrollar nuestro marco teórico, así que hay que buscar las referencias de mayor calidad posible. Y esas las vamos a determinar en términos de la persona que está escribiendo lo que hemos encontrado, en términos de la fuente, de dónde proviene, y para eso ya vimos 5 órdenes de fuentes o de recursos, y en términos del contenido de la publicación. En cuestiones de contenido, pues es importante que nos vayamos adentrando, lo vamos a ver más adelante, que no tenemos que leer las 30 páginas de un artículo para determinar si me conviene o no. Hay maneras de determinarlo sin tener que leer todo el artículo. Pero entonces, bien importante que tengan en cuenta la persona, que el autor de esa referencia, la fuente de donde lo obtienen y el contenido. Muy bien. Para eso pues nos vamos a apoyar en muchas ocasiones de los portales electrónicos. Tenemos el Google como un ejemplo. A veces satanizamos mucho el uso de Google, pero hay un Google académico que nos puede ser de mucho apoyo. Y también pues la biblioteca digital, en donde pues tenemos una amplia base de datos de diferentes revistas de investigación con tópicos determinados. Volviendo a esta parte de Google, muchas veces, por ejemplo, ponemos Ley 193 del Ministerio de Educación. ¿Y qué va a pasar? Que cuando hacemos esa búsqueda de la Ley 193 del Ministerio de Educación, pues nos van a salir 20 opciones. Y muchas veces la primera opción sobre ese tema es un blogspot, es Wikipedia, es pues cualquier fuente que no es reconocida y que por ningún motivo la podemos citar porque no es una fuente confiable. Entonces tenemos que seguir buscando entre las opciones. Si yo sé que la ley 193 es del Ministerio de Educación, entonces yo me voy a ir a la opción que me dé Google,
que esté relacionada y que esté ligada al Ministerio de Educación. No tengo que estar haciendo nada buscando información de la Ley 193 en un blogspot o en el Wikipedia. Sí, una de las opciones es la Ley 193 directamente de la página del Ministerio de Educación. Y a esa es la que vamos a citar. Y a esa página es la que vamos a mencionar y establecer en la lista final de referencias. Muy bien. Para aceptar o rechazar la utilidad de un material bibliográfico, pues es importante tener una primera visión del artículo. A grandes rasgos, nosotros, como le dije, no tenemos que leer las 30 páginas del artículo, sino que podemos fijarnos en el año de publicación. Si yo quiero hablar de un programa que utilizó las computadoras para la enseñanza de las matemáticas, y ese programa fue a partir de 2005, y yo encuentro un artículo del 1985, pues a lo mejor eso no me va a apoyar mucho, sino que yo voy a querer artículos publicados a partir del 2005, que es cuando comenzó el proyecto que yo estoy investigando. Entonces, eso es un factor a tener en consideración. La fuente, como los vimos, el título, si yo estoy estudiando el nivel primario o el nivel elemental de primer a sexto grado, y yo encuentro un artículo de media superior, pues a lo mejor lo puedo dejar de un lado mientras tanto, porque me quiero enfocar en artículos relacionados con el nivel que yo estoy investigando. Entonces el título muchas veces me puede apoyar. El resumen, todos los artículos y todas las publicaciones deben tener un resumen entre 200 a 250 palabras, que me dice el objetivo de la investigación, me dice cómo se llevó a cabo la investigación y algunos de los resultados de esa investigación. Entonces eso también me puede servir para determinar si me es útil o no. La introducción, los subtítulos, las conclusiones y la lista de autores. Entonces estos puntos, con que los veamos cuando tengamos una lista de 200 opciones en nuestra búsqueda, pues una manera de ir aceptando o rechazando todas estas 200 opciones es con una primera revisión a través de estos puntos. Una vez hayamos entonces determinado cuáles son los que entiendo en un primer momento que sí me van a ser útil, pues leo el artículo para captar esa idea principal, resumo los principales subtítulos, parafraseo las ideas importantes. Aquí es útil que vayamos de una vez parafraseando cuáles son esas ideas. Aquellas que ustedes entiendan que les va a servir una cita textual, pues de una vez tráiganse esa cita textual a su ficha, para que en algún momento que la vayan a utilizar pues ya la tengan. Y cuando se traigan esa cita textual es importante que también se traigan y escriban la página de donde sacaron esa cita textual. Valorar el método utilizado en caso de que sea un artículo de investigación y retomar los resultados. Ahora, después que yo haya hecho esto, de 200 artículos que me salieron, escogí 50 y de esos 50 pues yo voy a seleccionar 30, que es lo que me pide el marco teórico como mínimo. Pues cómo yo evalúo de esos 50 de la segunda vuelta, pues cuáles son los más importantes y los más útiles. Pues veo si las ideas se presentan de manera coherente, si la metodología que se utilizó es pertinente, si me dice que el estudio fue uno cuantitativo y yo veo que en la explicación me está hablando de cosas que nada que ver con lo cuantitativo, pues ahí hay un foco rojo que yo debo de atender y ver. Si los resultados y las conclusiones son confiables, si aportan más y mejores ideas al campo de estudio y si realmente está aportando algo valioso para mi trabajo. Si yo estoy trabajando con directivos y al final de cuentas lo que me da estos resultados tiene que ver con la opinión de los padres o la opinión de los docentes, y no me menciona y no tiene nada que ver con directivos, pues a lo mejor es algo que no necesito por el momento en mi trabajo, o al menos no para este trabajo. No que el artículo no sea importante, sino que para mi trabajo no me va a aportar en gran medida. Entonces, resumiendo, es importante que revisemos, que organicemos la información,
que seleccionemos la información y ya, bueno, pues que integremos todo esto que hemos leído, que lo integremos en el capítulo de marco teórico. Y para esto, bueno, pues cada titular pues establece un orden, establece ciertas ideas de cómo pues pretende que el marco teórico de su proyecto pues se lleve a cabo. ¿Bien? Y algunas ideas de lo que podemos utilizar para organizar fichas, pues son estas siguientes y últimas 3 diapositivas, en donde pues podemos ir organizando la información en diferentes tablas. Esto es un ejemplo de una ficha en donde voy a de una vez escribir la referencia según APA, hacer un pequeño resumen sobre la teoría que se utilizó, el método que se utilizó y los resultados que se obtuvieron, qué yo sabía de esto que se presentó, qué no sabía, qué se confirma con mi experiencia, qué no se confirma con mi experiencia. Y este aspecto personal que yo añado a mi ficha lo hago porque el marco teórico no solamente es un copia y pegue de fichas en aspectos teóricos, yo tengo también que reflexionar en ese marco teórico y tengo que dar que se vea que yo he hecho un análisis de la información y que he tomado postura sobre ciertos aspectos. Entonces, pues esto me puede apoyar para tal fin. Otro ejemplo es esta matriz, en donde del lado izquierdo, de la columna izquierda, yo voy a ir organizando los autores y los años, y en las subsiguientes columnas voy colocando temas, tema 1, tema 2, tema 3, 4, 5, etcétera. Y esto me va a apoyar porque cuando yo tenga esta matriz ya completada, esto me puede apoyar porque yo voy a ver que de los 10 autores que yo tengo en esta matriz, 4 me tocan el mismo tema y me abordan el mismo tema y lo abordan desde una postura similar. Entonces, si yo tengo aquí en el tema número 1 el beneficio de las competencias en los primeros 4 autores, pues cuando yo vaya a desarrollar mi marco teórico, en vez de estar escribiendo un párrafo para cada autor, yo puedo decir que según Pérez 2011, Rodríguez 2012 y Silva 2013, el beneficio de las competencias es tal, tal, tal. Y entonces esta matriz me pudiera ayudar para eso, para agrupar los autores, agrupar los temas y en el momento de desarrollar mi marco teórico, pues también agruparlos y darle un orden lógico a lo que estoy escribiendo. Y bueno, pues estas fueron esas 2 ideas. Les deseo muchísimo éxito en el desarrollo de este proyecto y en el proceso de tesis en general. Muchísimas gracias. Por ley, lo que se puede reproducir es, creo que el 20%. Entonces Google pide permiso a las editoriales para poner en su sitio el 20% del libro. Entonces te pone la portada, te pone el índice y todo. Y cuando vas a la página 80 está en blanco. Y en la 25 está en blanco. Y en la 125 hay texto. Y dices, ¡ay, aquí hay texto! Lo que pasa es que se selecciona solamente el 20%. ¿Por qué? ¿Usted quiere el libro? Vaya a la biblioteca o cómprelo. A eso me refiero. Si yo quiero utilizar esa liga que aparece, ¿la puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿O ya tengo... No. Se referencia al libro. Lo que tú encuentras en Google Académico es el camino A, no es el material en sí. ¿Ok? En ocasiones, Google Académico sí te da papers de libre acceso. ¿Por qué? Porque son de Open Access. Entonces, ahí está el paper, tú lo puedes tomar, lo puedes recuperar, lo puedes bajar a tu computador y de ahí tú puedes referenciar el paper en sí. ¿Por qué? Todos los datos están autocontenidos. En qué revista fue publicado, cuándo, en qué año, etc. Pero hay libros, ¿verdad? Los libros que aparecen en Google Académico jamás van a estar al 100%, ¿ok? Está al 20%. Igual, tú entras a Amazon, que es amazon.com, y ves lo que hace el autor le permite a Amazon poner el 20% o el 10%. Entonces entras tú al libro, ves la portada, ves el temario, ves incluso el prefacio, la introducción y demás. Y lo que quieren es que te enamores del libro para que lo compres. ¿Ok? Si ya encontraron información en ese, ¿la puedo referenciar en mi tesis de grado o no puedo hacer eso?
ese algo que haya encontrado, y ahí lo puedo referenciar. Ah, claro, claro, sí, pues ahí está. Ahí, pero usted referencia el paper, el libro, no Google Académico, ¿ok? Lo que se referencia es el documento en sí. Usted no va a poner al final encontrado en Google Académico, no. Peer review quiere decir que es revisada por pares. Arbitrada quiere decir que esos documentos que están en la revista fueron revisadas por 2 personas desconocidas para el autor. O sea, por 2 académicos más, ¿no? Lo que pasa en las universidades, cuando vienen los pares a revisarte, es otra universidad que viene a revisarte con ciertos parámetros, ¿verdad? Con ciertos criterios. Así, usted quiere publicar, para que no publique cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Usted publica, su paper es analizado por 2 personas que son miembros de un comité editorial que atienden a la revista, para que certifique que su trabajo es de calidad, que certifique que usted está tomando autores de reconocimiento, que usted está mencionando una metodología adecuada, que los resultados son pertinentes, etc. Cuando uno acude y ve un paper publicado en una revista arbitrada, quiere decir que por lo menos, no quiere decir que el paper esté excelente, por lo menos ese paper fue revisado, ¿ok? Nos hemos topado con papers publicados en buenas revistas que son bodrios, o sea que no sirven. Entonces no todo lo que brilla es oro, no todo lo que está publicado en revistas arbitradas es bueno, ojo. Por eso hablábamos de pensamiento crítico. Usted tiene que poner en funcionamiento su pensamiento crítico para determinar si este documento le es valioso o no le es valioso. Lo que no se vale es que, por ejemplo, vengan alumnos y pongan autores que nadie jamás ha leído. Entonces me voy yo a las referencias y encuentro papers en revistas que no existen o en revistas que ni siquiera tienen portal en internet. Entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que publica ese tipo de documentos? Hay un dicho en la comunidad académica que dice: dime a quién citas y te diré qué tan bueno es tu trabajo, ¿no? Entonces, si tú citas a Juanito de los Palotes y a Juana que nadie conoce, pues tu trabajo no tiene peso, o sea, está muy débil, muy débil. En cambio, si tú citas a los gurús, lo que mencionaba el profesor, a los gurús, a los que son reconocidos en el área, ¿verdad? Si tú vas a hablar de metacognición, y pues en metacognición tienes que mencionar a Flavel, tienes que mencionar a Arthur Costa, tienes que mencionar, me explico. Si vas a hablar de pensamiento crítico, pues ahí tienes que hablar de Richard Paul, tienes que hablar de Nickerson, tienes que hablar autores que han escrito sobre el tema, autores que son reconocidos en el área, ¿de acuerdo? En el ámbito de las competencias, si tú vas a hablar de competencias y tienes que mencionar a Perrenot, tienes que mencionar a este coterráneo de ustedes, ¿cómo se llama? Tobón, no, Sergio Tobón, Laura Frade, Margarita, ¿cómo se llama esta mujer? Margarita, que es cubana, que son autores que han escrito sobre el tema, que han asistido a congresos internacionales, que son visibles, que sabes que existen, que publican, son trabajos que se deben de publicar. Lo que no queremos caer es en el enciclopedismo. O sea, antes, y tú te fijas mucho en la década de los 80, 90, principios de siglo todavía, todos los autores españoles, con perdón de la doctora Viviana, porque ella estudió su doctorado en España, todos los autores españoles, una página trae 60 referencias. ¿Qué es eso? O sea, es abuso. Pero, ¿por qué? Porque en esa época la comunidad académica así era de exagerada, ¿no? Hoy día ya no es así. Hoy día ya no es necesario poner 200 autores, ¿verdad? Las listas de referencias, hojas y hojas y hojas y hojas. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el punto? El punto es verdaderamente contextualizar tu trabajo, que tenga un respaldo teórico sólido y párale. O sea, hasta ahí. ¿Para qué dar, como decimos en México, para qué dar feria de más? ¿No? ¿Sí saben lo que es feria de más? Feria es cambio. Cuando tú cambias un billete, un billete de a 50, bueno, no, aquí es de miles. De 50,000.
Cambias un billete de 50,000 y te tienen que dar cambio o te tienen que dar vuelto. A eso le decimos nosotros feria. Entonces, a veces cuando alguien quiere hacer algo o le preguntas algo, te da feria de más, te da información que no necesitas. Tienes derecho a publicar un diccionario o enciclopedia, cualquiera de las dos, lo puedes hacer. Una, puedes publicar un documento oficial, uno, sea la ley de educación, sea la ley normativa de no sé qué, sea la ley de quién sabe qué, una. Lo que no se ve es 7 diccionarios, 4 enciclopedias, 16 leyes, ¿y los autores dónde están? ¿Sí me explico? ¿Y dónde? O sea, estás gastando balas, estás gastando oportunidades en documentos obvios, ¿no? Porque la ley de educación todo el mundo la conoce, o al menos todo debería de conocerla, todo el mundo debería de conocerla. Entonces te estás gastando una bala, pero sí se puede. Una, un diccionario o enciclopedia, por ejemplo, para definir competencias, yo puedo empezar mi texto de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Competencia se refiere a bla, 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 bla. Entre paréntesis, diccionario de la Real Academia Española. Y en las referencias puedo poner la versión en línea o puedo poner la versión en papel, ¿no? También existe. En el caso de la ley, puede ser Ley Federal de Educación, Ley Nacional de Educación, ley, qué sé yo, tal o cual documento que ampare esa, y sí se puede. Una se puede. Ok, vamos a continuar ahora con definición del problema de investigación. Luces. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy el doctor Fernando Murtera. Con mucho gusto estoy aquí para poder platicar uno de los temas importantes que en esta ronda de pláticas estamos ofreciéndoles a todos ustedes. Soy el coordinador de la maestría en tecnología educativa también y profesor investigador en los programas de educación del Tecnológico de Monterrey. Me es grato estar aquí para poderles platicar de una cuestión central en el desarrollo de sus tesis y proyectos de investigación, que es la definición de los problemas a investigar. Cuando nosotros nos acercamos a la realidad, pues tenemos que abordarla de una manera rigurosa, académica, seria, objetiva, para podernos plantear preguntas, interrogantes, cuestiones que nos permitan tratar de resolver problemas de todo tipo, muchas veces en nuestro ámbito educativo, sociales, culturales. Y ese es el propósito de esta plática que vamos a tener aquí, que yo les voy a comentar. ¿Qué es un problema de investigación? Bueno, hay muchas definiciones, no vamos a agotar todas ellas, pero vamos a mencionar algunas, como cuestión o problema que se trata de aclarar, proposición o dificultad de solución dudosa, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecuencia de algún fin, disgusto o preocupación o molestia o necesidad que hay que remediar, planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es argumentar un déficit de saber de la realidad, es decir, algo que en la realidad no sabemos qué está pasando. Intuimos que está pasando algo, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces, para definir el problema es delimitarlo, es decir, ¿cuál es nuestro verdadero problema? Intuimos que hay algo, pero no sabemos. A la medida que vamos leyendo, vamos informándonos, vamos al campo, vamos interrogando a las personas, vamos aplicando cuestionarios, vamos detectando de manera más clara esa área de la realidad que no tiene una explicación por parte de la ciencia o una explicación por parte del conocimiento social. De ahí que se empiezan a plantear cuestiones o problemas que deben de ser investigados y muchas veces tienen que ver con necesidades sociales, problemáticas culturales, educativas muy concretas, etc. O pueden ser hasta temas ya abordados, pero que presentan nuevas facetas o nuevas perspectivas que necesitan ser manejadas. Entonces, esto es lo que pudiéramos decir con respecto a lo que son los problemas de investigación, como las causales que los desarrollan. ¿Qué lleva a plantear problemas de investigación en el área educativa? Diferentes elementos. Entre ellos está la reflexión sobre la experiencia cotidiana y observación del mundo actual, problemas que nos surgen a veces muy coyunturales, a veces no tan coyunturales, ya más crónicos, más de tiempo.
deducciones de la teoría y ciertas inconsistencias encontradas en la práctica, ciertas propuestas teóricas que ya no están checando con la realidad o que no explican todos los fenómenos de ese evento en particular. La revisión de la literatura sobre alguna disciplina o área de interés que se conoce muy a fondo. Es decir, es un tema ya muy abordado, pero resulta que hay, como ya comenté en unos momentos, es un tema que, aunque ha sido muy abordado, los enfoques que lo abordan ya se agotaron y es necesario volverlos a ver desde otra mirada. Consulta a expertos sobre algún tema en especial. Muchas veces los expertos conocen más que el estudiante y pueden guiarte y decirte, o al investigador que comienza, le pueden orientar en términos de qué temáticas pudiera ser interesante problematizar. Y exploración de teorías y métodos procedentes de otros campos que impactan en el área educativa, de repente en medicina, en ecología, en ciencias, en historia, en economía, en demografía, etcétera, impactan a la cuestión de lo educativo y entonces se abordan estas nuevas propuestas que ellos hacen y vemos cómo se fusionan desde esa perspectiva con respecto a problemáticas muy concretas. ¿Qué es plantear un problema? Es argumentar una problemática concreta, es decir, plantearnos preguntas sobre la realidad que no tienen solución y hay que buscar solución. El problema no es una preguntita o dos, las preguntas están incluidas dentro del problema, pero hay que argumentar con revisión de literatura, con elementos. Esta es una parte que muchas veces hacen que los alumnos se atoren, porque pues tienen que leer bastante para poder fundamentar y además muchas veces también tienen que ir al campo a recolectar información empírica de la realidad para poder entender mejor el fenómeno y problematizarlo. Se dice que a la medida que nosotros hacemos un problema de manera correcta, es decir, lo planteamos o lo formulamos de manera concreta, hemos avanzado bastante. Si le atinamos al problema, es decir, hacemos un problema que realmente esté reflejando eso que queremos estudiar, hemos dado un gran avance en nuestro proyecto de investigación, estamos como quien dice a la mitad. Lo demás es hacer la investigación ya más a profundidad, buscar qué encontramos, los resultados, procesar los resultados y llegar a conclusiones. ¿Por qué es importante plantear un problema de investigación? Bueno, porque un problema de investigación permite analizar el estado del avance en la investigación de ese problema, reuniendo información, teoría e investigaciones previas. B, delimitar el ámbito espacio-temporal donde se estudiará alcance, objetivos, sujetos, edades de los sujetos, y enunciar la situación problemática en forma clara. Lo mejor es hacerlo mediante una pregunta formulada de manera clara y concreta. Entonces, ¿para qué nos sirve plantear un problema? Para muchas cosas. Entre ellas, nos permite saber en qué estado está. Es muy nuevo el tema, es muy viejo el tema, ya pasó la etapa descriptiva, está ahora en una investigación correlacional o de corte explicativo, delimitar el ámbito espacial, o sea, de qué periodo a qué periodo, entre quiénes, qué institución, qué objetivos, qué alcances, las edades de las personas, etc. Todo eso nos ayuda a la cuestión de la importancia de plantearnos un problema. ¿Qué lleva a plantear un problema? Bueno, pues a reflexionar sobre una problemática, un déficit, una carencia de saber objetivo, es decir, que la sociedad no sabe. No un déficit subjetivo, subjetivo es de la persona, del investigador. A lo mejor tú no has hecho la tarea y a lo largo de la vida del investigador tiene que hacer su tarea de informarse sobre el tema. Puede ser un tema muy nuevo, puede ser un tema muy viejo, puede ser un tema más o menos de cierto tiempo de vida, muy desarrollado o poco desarrollado, pero tu tarea como investigador es informarte sobre el tema y llenar ese déficit, esa carencia de información subjetiva. En la medida en que tú la vas llenando, detectas en algún momento que ya no hay más explicaciones de ningún autor, de nadie, pero tú detectas el problema y empiezas a crear información sobre ello. Se dice que hemos detectado entonces un déficit de saber objetivo, es decir, algo que nadie ha planteado antes, que es tu función como investigador plantearlo y buscar soluciones. Por eso se dice que hay que revisar lo que se ha investigado, consultar a los expertos, definir en forma precisa y reflexionar sobre la condición en que se presenta la problemática. Bueno, ya que nosotros desarrollamos el problema en el sentido de tenerlo claro, preciso, entre qué estudiantes, qué profesores, qué institución, de qué periodo, qué nivel educativo, si es una cuestión de capacitación corporativa, de empresas, de formación de personal, de recursos humanos, etcétera. Ya que tenemos claro eso, pues tenemos que desarrollar en sí el trabajo de investigación e irlo plasmando en un documento.
lo que implica tener antecedentes, definir el problema, que ya hemos hablado de ello, las preguntas de investigación e hipótesis de trabajo que van muy relacionadas a la definición del problema o planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, su justificación, por qué es importante social y culturalmente y educativamente estudiarlo, los beneficios esperados, las delimitaciones, hasta dónde llega, y sus limitaciones, qué nos permite o no. ¿Qué son los antecedentes del problema? Es presentar en forma general la situación en donde está inmersa el problema, tanto en el aspecto científico, tanto histórica, como de elementos de datos demográficos, sociales, culturales, cifras, números de las instituciones oficiales, del gobierno, de instituciones privadas responsables, serias, como desde la perspectiva del investigador, esclarecer de dónde surge, por qué se presenta una problemática, en su caso si ya hay algunas investigaciones previas que han abordado este tema o algunos otros muy relacionados. La definición del problema, pues ya hemos hablado de ello, y es una introducción previa a las preguntas de investigación que se refiere al tema de estudio, es la argumentación, que pueden ser 2, 3, 4 hojas, no crean que es una argumentación de un parrafito. O sea, quiere decir que tú estás manejando el tema, conoces la literatura, conoces la problemática social, vistes, estás más o menos empapado de esa cuestión que hace que te plantees un problema. Un problema de investigación es siempre un enunciado interrogativo que establece una relación entre dos variables o constructos o elementos, ¿no? Por ejemplo, el desempeño académico, ahí está uno, de los estudiantes de tercer semestre de preparatoria o de bachillerato en la materia de cálculo se verán incrementados por el uso de simuladores en clase, ese es el segundo. O sea, que hay dos elementos que definen claramente cuál es el problema, esa relación. Preguntas de investigación. Ya que tenemos claro nuestro problema y lo hemos definido, pues ahora hay que interrogarnos. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué, cuánto, etcétera? Las preguntas de investigación son guías para la realización de la investigación y las respuestas a aquello que se busca responder con los resultados de la investigación. Comúnmente surgen objetivos y nuevas preguntas de investigación a lo largo de que se hace el trabajo. Una vez que estas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura, conviene tener una o dos preguntas específicas para que la investigación resulte más sencilla de conducir. Entonces, estos sí son guías, nos dicen, por ejemplo, si nos planteamos una pregunta como un cómo, estamos buscando procesos, con un cuándo estamos buscando cuestiones históricas, con un cuál estamos buscando elementos, con un por qué estamos buscando explicaciones estructurales. Entonces, la pregunta con sus generadores lógicos, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, etcétera, nos van a determinar por dónde se va a ir la investigación en términos de su desarrollo estructural. Y también, pues, es recomendable una o dos preguntas. Hay alumnos que hacen 3, 4, 5, tienen que discutirlo con su titular o su tutor, pero lo recomendable es una o dos preguntas. Adelante. Objetivos de investigación son generales, desde responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr con la investigación, no a la temática. Y recuerden, los objetivos tienen que estar de acorde a los problemas. No podemos plantearnos una cosa como objetivo de investigación y salir con otra pregunta que no tiene nada que ver. Específicos, deben responder a las preguntas subordinadas, deben responder a las preguntas relacionadas con los elementos básicos de tesis, fundamentación teórica, metodología propuesta. Pueden expresar propósitos específicos para resolver el problema, profundizar en una explicación teórica o desarrollar una nueva explicación sobre una situación empírica. Justificación, habíamos hablado un poquito de esto, es el por qué es importante social, cultural, educativamente, porque hay un problema allí que tiene que ser abordado de ese nivel educativo, de esos sujetos de aprendizaje, etc. Explicar por qué es importante investigar lo que se pretende y de qué manera esta investigación contribuye al mejoramiento de la situación estudiada. La solución al problema debe contribuir a enriquecer los conocimientos empíricos sobre el tema de investigación. Fundamentar el valor de la investigación en cuanto a la razón por la cual es conveniente llevar a cabo la investigación, su relevancia social, su importancia, implicación práctica, para qué nos sirve, el valor teórico que aporta a la disciplina, un nuevo modelo, nuevas teorías, un tema que no había sido abordado, utilidad metodológica, etc. Debe responder a las preguntas de esta justificación, por qué es importante investigar este tema y a quién le sirven los resultados que se obtienen. Beneficios, indicar cuáles son las aportaciones de la investigación al campo de estudio, a la institución o a la sociedad en la cual se presentan los resultados, y declarar con todo ello detalle la factibilidad de estudios, es decir, si este es posible realizarse y si los recursos se invertirán si los recursos que se invierten darán buenos resultados. Muchas veces pues puede haber investigaciones que resulta que no están bien hechas o que no nos llevaron a resultados positivos, quiere decir que hay que reformularlas, cambiarlas. Ya por último vamos a hablar de la delimitación y las limitaciones. Delimitar, especificar en qué espacio físico, el tiempo del estudio, el tema relacionados al abordaje metodológico,
del estudio, o sea, cuáles serán los alcances de la investigación. Está muy relacionado con la fundamentación, con la argumentación del problema, que ya hemos mencionado en los puntos anteriores. Y expresar limitaciones también es muy importante porque muchas veces no tenemos, a veces limitaciones de tiempo, hay que hacerlo en 2 semestres o en 1 año, en 2 años, hay limitaciones económicas, también de acceso a los sitios, muchas veces hay que pedir permisos a instituciones privadas o públicas que muchas veces no los conceden. Entonces hay limitaciones de cierto tipo o acceso a ciertos materiales que no podemos obtener porque no se nos permite tener acceso a ellos. Entonces hay limitaciones y hay que decir claramente, esta investigación pretende hacer esto, pero se encontró con estas limitaciones. Pues yo les agradezco mucho su atención y con esto concluiríamos esta presentación sobre el planteamiento y formulación del problema científico. Soy el doctor Fernando Mortera, que tengan muy buena tarde, muy buen día, y mi correo es fmortera@techvirtual.mx para cualquier duda, comentario, pregunta que quieran hacer. Preguntas acerca de formulación de problemas. Una cosa que no comentó Fernando en su exposición, que es muy importante mencionar, cuando vayamos a hacer una pregunta de investigación, que ustedes en PIA ya la tienen de hecho prefabricada, es que la formulación de las preguntas no pueden ser de sí o no. O sea, yo no puedo formular una pregunta de ¿afecta tal cosa a tal otra? O sea, se contesta con sí o no. Esas preguntas no funcionan. Las preguntas que sí funcionan es ¿cómo afecta tal cosa? ¿Cómo se da tal otra? La pregunta de cómo es la más seleccionada. Eventualmente te puedes encontrar un ¿por qué tal cosa, ¿no? Yo lo que les sugiero es el cómo. ¿Cómo funciona tal cosa? ¿Cómo se da tal otra? ¿Cómo? ¿Sí? Y yo me imagino que las preguntas que ustedes van a encontrar en sus respectivos proyectos están formuladas más o menos con ese mismo tenor. Levante la mano quienes están aquí del proyecto de Silvia Olivares. Ok, bájenla. Proyecto de Danitza Montalvo. Ok, bájenla. Proyecto de un servidor, Armando Lozano. Ok, 4. Proyecto de Caterina Gallardo, de investigación, 1 persona. Proyecto de Leopoldo Zúñiga. Ok, tenemos 3. Proyecto de... ¿quién me falta? Héctor Méndez. Ok, Héctor Méndez de... ¿cuál? De Manuel Flores. Manuelito, claro. Manuel Flores. Marta del Ángel. ¿Nadie? Marta del Ángel. María Auxiliadora. María del Pilar Valdés. Valdés, ok. ¿Alguien más que no haya mencionado? Violeta Chirino. Yolanda Heredia o Yolanda Contreras. Yolanda Heredia. Yolanda Heredia, que ahorita la vamos a ver a Yolanda, para que la vean, la vean en video.